Buenas noches a todos, especialmente a la profesora Nuria I. Bolaños. La elaboración de un cuestionario. En el año 2014, Hernández señala que el cuestionario en fenómenos sociales tal vez es el instrumento más utilizado para la recolección de datos. Siendo esto el instrumento de medición más utilizado para la recolección de datos, ya que está formado por un conjunto de preguntas con respecto de uno o más variables a medir. En la elaboración de un cuestionario es importante tomar en cuenta lo que es la identificación de los puntos con el problema central, ya que se necesita antes formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigar con términos científicos. De acuerdo a lo señalado a Hernández en el año 2014, pues él indica que un problema planteado correctamente está resuelto a mayor parte con exactitud, ya que existen más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. También se debe de considerar a la hora de realizar un cuestionario lo que es los formularios como unidad. Se puede considerar un formulario como un instrumento de trabajo, donde el objetivo de este instrumento es transportar información para así simplificar y facilitar el desarrollo de los procedimientos administrativos. A la vez este instrumento facilita el flujo de información y el procesamiento de datos y por último pues también da valor legal a las determinadas transacciones. Muchas gracias. Muy buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Argelis Mendoza y yo le hablaré acerca de los estudios previos o test. Bueno, más que nada los estudios previos o test, esto es un instrumento que permite evaluar las características psicológicas de los individuos. Los resultados obtenidos pueden ser descritos ya sea de forma cualitativa o medidas ya sea con valores numéricos. Normalmente se utiliza el test para evaluar lo que son los perfiles psicológicos de las personalidades o las facultades mentales. También se podría decir que en otros campos se utilizan los test para evaluar lo que son las dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, puestos de trabajo, capacidades y habilidades adaptivas, entre otros. El test o los estudios previos también puede definirse como una prueba cuyo propósito principal es medir algunos rasgos de las personas. También los estudios previos se puede describir que también puede o debe ser aplicado y llenado necesariamente por un profesional especialista en dicha área, por decirlo así, en el área de recursos humanos. Debido a esto, esto va a tener cierta formación y los conocimientos que se le llegan a obtener los resultados objetivos. También existen otros tipos de test, por ejemplo, como ya se los mencioné anteriormente, los test psicológicos, psicométricos. Estos se aplican de acuerdo al área y el problema que se desea investigar. El test o los estudios previos también se puede describir, por ejemplo, que se puede aplicar ya sea desde el contexto empresarial o para la contratación del personal. Esto se realiza ya sea para identificar las habilidades dentro del área de trabajo, para identificar lo que es la orientación vocacional de las personas. Los estudios previos o test también cuentan con ciertos tipos de comportamiento o un patrón de comportamiento. Por ejemplo, te mencionaré algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos la objetividad. ¿Qué significa la objetividad? La objetividad lo que indica esto es que esto puede medir lo que son las cualidades o los rasgos de las personas. También está lo que es la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Esto indica que cuando el test es aplicado en las mismas condiciones y al mismo sujeto varias veces o a la misma persona varias veces, el resultado debe ser el mismo.
También está lo que es establecimiento de normas. ¿Qué es el establecimiento de normas? Que este se debe realizar a un patrón, ya sea de ejecución, que permita realizar comparaciones o interpretar los resultados obtenidos en los estudios previos o test. También está por último lo que es el control. El control se basa en que la persona que emplea el test debe tener el máximo control posible durante la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que por lo que es necesario que se den las instrucciones precisas antes de las aplicaciones de los estudios previos o test. También está relacionado con lo que son los tipos de test más utilizados, ¿no? Los test más utilizados, se podría decir, en general, está lo que es el test de rendimiento escolar o laboral, lo que es el test de personalidad, el test neuropsicológico. También están los test proyectivos y los test vocacionales, ¿no? También está el test de dominio. El test de dominio, tiene por objetivo, ¿no? Medir lo que es la inteligencia y las actitudes de los colaboradores en la empresa. También los criterios de los estudios previos o test también tienen una gran importancia, ya que esto puede medir lo que son los resultados, por ejemplo, de validez, confiabilidad de los test. También están lo que son establecer lo que son la empatía y el respeto con los demás participantes. También están lo que es establecer lo que es la duración para responder el test. También está lo que es, por ejemplo, verificar el estado funcional, ya sea de los colaboradores, los participantes. Se basa más que nada específicamente para medir lo que es, por ejemplo, las drogas o el alcohol. También está, por ejemplo, que debe detectarse muestras, ya sea de las conductas de los individuos en el estudio o en la forma en que se vaya a realizar el test. También otro punto muy importante está lo que son los problemas técnicos. Los problemas técnicos, estos se basa, por ejemplo, que esto está relacionado con respecto a lo que son los cuestionarios o la forma en cómo se elaboran esos cuestionarios. O también puede basarse en lo que son problemas técnicos en los estudios previos o test. Bueno, los problemas técnicos, esto se basa en que lo que es el desarrollo o esos avances en dichas técnicas. También esto ha generado que se pueda adaptar en el menor tiempo posible. Teniendo esto presente, de estas formas en que se ha tenido que trabajar, ya sea en base a la integración, ciertas metodológicas complementarias, dichas metodologías que son relevantes en el desarrollo de algunos procesos de investigación. También le puedo mencionar algunos problemas técnicos que se pueden dar, ya sea al momento de elaborar un cuestionario o diseñar un cuestionario, ¿no? Uno de esos que les puedo mencionar es que muchas veces se utilizan palabras muy complicadas, que eso puede ser un problema técnico que no le puede beneficiar a la persona, ¿no? A la persona que se le va a realizar ese cuestionario o que esté realizando, por decirlo así, esa encuesta. También está lo que es incluir preguntas innecesarias. Incluir preguntas innecesarias. También está lo que es hacer preguntas sin saber si el entrevistado será capaz de responder. ¿Qué quiere decir? Hacer preguntas delicadas, ya sea de dinero, intimidad, sexualidad, por decirlo así. Como también está otros problemas técnicos que se pueden dar, ¿no? Al momento de elaborar un cuestionario, puede ser hacer preguntas que requiera interpretación, ¿no? Que la persona tenga que interpretar esa pregunta, ¿no? Hacer preguntas que se utilicen, ya sea la memoria, no repetir las preguntas, por decirlo así, también no repetir las preguntas más importantes en los cuestionarios o al momento de elaborar los cuestionarios. Bueno, estos puntos, ya sea en los estudios previos o test, los problemas técnicos, tienen un gran impacto y son de mucha importancia que nosotros o ustedes, por decirlo así, como futuros gerentes de recursos humanos deben tenerlo presente, deben, por decirlo así, tener los conocimientos en qué se basan cada uno de estos puntos para poder así aplicarlo a futuro y bueno, que nos pueda brindar esos beneficios y que podamos adquirir esos conocimientos para poder aplicarlo en la empresa u organizaciones.
Dentro de la recolección de datos tenemos las preguntas deficientes. Esto es una herramienta estratégica que ayuda a comprender dónde se encuentra, dónde quiere ir y cómo quiere llegar. Uno de los primeros pasos para reemplazar o implementar un sistema a inspeccionar. Este sistema verifica que cumplas con las normas dentro de la organización y también se conoce como una auditoría. Este proceso también se puede utilizar cuando una empresa desea actualizarse a un nuevo estándar. Este análisis de indicadores, más que todo, encuentras las fallas y para hacer las correcciones necesarias dentro de la organización. Algunas preguntas que se hacen es cuánto tiempo demora el proceso, cuánto es el costo. Esto se hace para ver el estado de la empresa. Se necesita saber cuál es el estado, cuál es el propósito y qué necesita implementar en este plan de acción. Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Lidia Batista y les estaré hablando acerca del tema factores que puedan afectar la confiabilidad y la validez. Lo primero que debemos saber es que la recolección de datos es una fase necesaria previa a la realización de un estudio estadístico. Esto se debe a que se precisan esos datos para el procesamiento de la administración y su interpretación. Además, podemos señalar que los datos recolectados pueden ser cualitativos o cuantitativos. Es muy importante asegurarnos de que los métodos de recolección de la información sean precisos, o sea, confiables. Esto significa que un método mide la misma validez con la que es utilizado. Los siguientes puntos que pueden afectar la confiabilidad y la validez de una recolección de datos en el sistema de recursos humanos son la improvisación, la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no sean validados. También están lo que es no estar adecuados a las personas a quienes se aplican, no tienen referencia, el lenguaje, la edad, el nivel, la ocupación, etc. Condiciones medioambientales desfavorables y también están los aspectos mecánicos del instrumento. La validez del contenido, como muchos autores los indican, se necesita un instrumento de recolección ya sea válido por contenido, debe estar constituido por todos o por gran parte de los elementos para medir la validez. En el juicio de los expertos, el examinar un instrumento de recolección de datos es el juicio de los expertos quien debe validar la confiabilidad, ya que esta es la tarea principal de un experto para percibir fallos que puedan haber los ajustes necesarios para que se puedan validar los instrumentos de recolección. En el proceso de la construcción y el diseño de un banco de datos dependen necesidades y objetivos para el que se diseña un plan, con el fin de lograr información veraz. Todos los elementos, los métodos, es muy necesario e importante que sean precisos, ya que hay un sinfín de cosas que pueden afectar los métodos o los instrumentos de la medición a la hora de aplicar estos métodos y que estos sean erróneos o poco confiables. Estudios de investigación muy a menudo son criticados al no utilizar métodos precisos para reunir la información. La confiabilidad en una investigación es clave para darle valor y confianza a los resultados.